Gonzalo, mañana Vladimir Zelensky se va a reunir con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington para firmar finalmente ese acuerdo sobre las tierras raras y dar un paso más para un posible cese al fuego. Recordemos que esta semana se cumplieron 3 años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, esa reunión es donde finalmente acordarán de todas esas tierras raras que Rusia le va a ceder a Estados Unidos. Que Ucrania le va a ceder a Estados Unidos, perdón. Sí. Una reunión, Camila, que es antecedida por la que se va a llevar a cabo en cuestión de minutos en la Casa Blanca, ¿no? El señor Stammer del Reino Unido va a almorzar con Donald Trump allí en el centro de D.C. para hablar básicamente del incremento que el Reino Unido precisamente ha anunciado de su Producto Interno Bruto en el tema de la defensa, ¿no? Incluso Stammer le dio la razón a Donald Trump diciendo que Europa no había hecho lo suficiente en 3 años. Pero Camila, es importante hacerle entender, o más que hacerle entender a los oyentes, que los oyentes puedan entender qué son las tierras raras, porque hablamos mucho de este tipo de territorio y tal vez no sabemos de qué se tratan. Las tierras raras, Camila, son territorios que están compuestos por 17 elementos de la tabla periódica química. Esa tabla que seguramente usted reconoce y que pueden ver los oyentes a esta hora en nuestro canal de YouTube. Si nos vamos a la tabla periódica, Camila, los 17 elementos que están dentro de esas tierras raras son los 15 que están en la primera fila, en la parte de abajo, de color morado para los que están viendo a través del canal de YouTube. O sea, sumados, usted nos trajo, pero entonces espérese para los que están conectados con nosotros y no para que se conecten. Usted nos trajo y nos devolvió a 10º o 9º en el colegio, cuando en clase de química nos hacían aprender la tabla periódica. Yo no sé si a las nuevas generaciones le hacen aprenderse la tabla periódica, pero a mí me tocó, ya se me olvidó. Igualito, Camila, y le ponen a uno la sigla o el símbolo y diga esto qué es, tal Claro, cual. A mí me tocó aprenderme la memoria, cuéntame de qué me sirvió, Sí, ya no me acuerdo de absolutamente nada, solo me acuerdo de H2O, O2, etcétera, etcétera. Pero entonces, ahí estamos viendo esa tabla periódica que muchos de los que pasamos por el colegio cuando estábamos en química nos tocó aprendernos. Los materiales raros de los que están hablando Zelensky y Donald Trump y que pues firmarán en esta reunión de mañana en Washington, ¿son los de qué color? ¿Son cuáles? Color, yo tengo un problema con los colores, Camila, pero digamos que es la primera fila de la parte inferior, creo que es morado, son 15 elementos, o a un azul oscuro, 15 elementos que están allí junto. Pero no, un momento, porque algo está teniendo usted problema. Creo que es azul. Yo tengo problema con los colores, entonces le vuelvo no a explicar. sabía, pero me estoy enterando hasta ahora, Gonzalo, bueno, perdón. Pero no tenía ni idea que usted le pasaba eso. Perfecto. Entonces dígame. Le vuelvo a repetir. Escuche, pero por favor, los problemas con los colores es profundo, porque realmente la primera fila de la parte inferior la veo verde. La primera, no. O sea, yo la veo azul. Es azul. Azul. O sea, de arriba para abajo. De arriba para abajo. De arriba para abajo. Azul. No, sí, ya, señor. Ya me estaba preocupando. Ya, la primera fila de arriba para abajo. Perfecto. Es azul. Listo. Perfecto. Sumado a eso, por favor, señora Camila, hay que tener el estandrio y el itrio. Ahí están los 17 elementos de la tabla química que hacen parte de estas tierras raras. Este tipo de elementos, Camila, ¿por qué son importantes? Básicamente porque son, como le dicen, las vitaminas para todo lo que hoy en día consumimos. Su celular tiene estos componentes químicos. Una batería de litio tiene estos componentes químicos. Un blindaje de un tanque, una bala, una turbina. Todos estos elementos que hoy en día utilizamos para desarrollar tecnología están compuestos por estos elementos químicos. Y estas tierras raras, si bien es cierto, estos elementos químicos se pueden conseguir en diferentes partes del mundo, lo interesante es que el nivel de pureza en estas tierras es casi el 100%. En Ucrania, es decir, Ucrania tiene estos elementos en sus tierras y el nivel de pureza es del 100%, y por eso está tan interesado Estados Unidos en esos elementos de las tierras raras. En todo el mundo hay tierras raras. Estados Unidos tiene depósitos de tierras raras. Rusia tiene depósitos de tierras raras. ¿Qué pasa? Aquí lo importante es, además es un término que se utiliza desde el año 1700 y que se descubrió en Europa precisamente. El tema es, Camila, que el 70% de la producción, almacenaje, distribución y procesamiento de estas tierras raras hoy en día está en manos de China.
y en medio de un conflicto comercial arancelario en donde Estados Unidos quiere explotar de alguna u otra forma su producción interna, va a necesitar de estos elementos químicos que en Ucrania hay. Decía Deng Xiaoping en su momento, Camila, que mientras Occidente tenía petróleo, ellos tenían tierras raras que vienen desarrollando desde hace más de 50 años. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es: deme esas tierras raras, yo exploto esos minerales para yo tener de alguna u otra forma la capacidad de producir a lo interno de Estados Unidos celulares, baterías, etcétera, etcétera, y poder competir con los chinos. Además, hay un punto muy interesante, y es que cerca de estas tierras en Ucrania también se encuentra el aluminio y el uranio. Hay que destacar además que en medio del debate de la posibilidad de un cese al fuego, Putin le ha dicho a Donald Trump: señor, también yo le puedo dar a usted algún tipo de tierras en concesión o incluso se las puedo vender. Algo que nadie había pensado, que Putin le iba a poder vender tierras o le quisiera vender tierras a los Estados Unidos para que explotasen así el tema de yacimientos de tierras. Pero tierras ucranianas, no tierras rusas. Tierras rusas en disputa con Ucrania y tierras rusas que no están en disputa. Porque hay que decir, Camila, que una de las mayores o de los mayores yacimientos de tierras raras en todo el mundo están en Rusia. Me dice un oyente que lo está escuchando, Gonzalo, que esto que usted está diciendo es el tema central, porque China controla hoy el procesamiento de la mayoría de los metales y minerales raros, y que Estados Unidos tiene dos opciones: o logra controlar esos minerales o sigue amarrado al petróleo. Y entonces ahí es la profundidad de esta discusión y de este tema geopolítico que estamos viendo y que mañana se firma en esa reunión de Zelensky con Trump. Pues sí, Camila, aquí lo dicen los conocedores del tema. Aquí no hay un tema geopolítico militar, aquí hay un tema geopolítico económico que Trump quiere utilizar para beneficiarse a lo interno de Estados Unidos y así poder enfrentar esta guerra comercial que, por cierto, se avecina con los aranceles que acaba de anunciar o que anunció el día de ayer, que van a ser un hecho para con Canadá, para con México. Entonces, hay un último punto para destacar. En ese acuerdo que se va a firmar el día de mañana, no se sabe cuál va a ser el monto por el cual ambos se sentarán y dictaminarán a través de sus firmas lo que se va a pactar. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha dicho: Estados Unidos le ha dado a Ucrania $330 millones en ayudas. Ucrania dice: yo no le puedo devolver esa cantidad de plata porque no la tengo. Entonces, lo que se sabe, repito, es que tal vez el acuerdo que se va a firmar el día de mañana sería por la explotación de estas zonas en Ucrania con un valor de $130 millones, no la expectativa que tenía Donald Trump. Mire, y también me dicen exactamente sobre esto que estamos hablando. Estados Unidos, con mucho esfuerzo y con fracking principalmente, ha ido reduciendo su dependencia del petróleo de Medio Oriente. Y ahora no le interesa pasar a depender de los chinos en los temas de los materiales raros, sobre todo porque estos se están utilizando para toda la inteligencia artificial, para los chips, para la revolución que hemos tenido a nivel tecnológico. Entonces, esta negociación que están haciendo los gringos en estos momentos es precisamente para ellos poder, como potencia, ser independientes y no depender de los chinos, y ya pasar a esa siguiente fase como lo hicieron con el petróleo. Pero ¿sabe qué pasa, Gonzalo? Volodymyr Zelensky se reúne mañana en Washington con Trump. Pero ¿qué piensan los ucranianos de esa negociación? Natalia Gumeyuk es periodista ucraniana y es la directora ejecutiva del Laboratorio de Periodismo de Interés Público y obviamente ha estado haciendo cubrimiento durante estos 3 años de esa guerra y de esa invasión principalmente de Rusia a Ucrania. Y yo la quiero saludar y le quiero preguntar precisamente eso, que ella cómo ve ese acuerdo entre Zelensky y Trump que se va a firmar mañana. Ms. Gumeyuk, welcome to Blue Radio. Thank you for being with us. Thank you. And my first question will be, what do you think and how do you receive and how Ukrainian people receive this agreement that Volodymyr Zelensky, Ukrainian president, and Donald Trump will sign tomorrow in Washington? With quite a satisfaction, because the agreement is just a step. Very important to understand. This agreement has nothing to do really with the
peace settlement or with the end of the war or with any security environment or conditions connected to the fighting in the front line. It's more or less the tool to make easier the relations between Donald Trump and Ukraine and his partners and the Ukrainian president, because I think within the last couple of weeks we heard a lot from Donald Trump, a lot of irrelevant things, a lot of things which are not factual. But for Ukrainian government, it was very important that President Zelensky meet Donald Trump before Donald Trump later go to Putin. And for Trump in current situation, it's very important to have some kind of a political PR, some success that, like I've accomplished something. So from the early draft documents of this trade agreement, it's not a trade agreement, this agreement about the creation of the fund regarding the rare minerals, in fact, quite a solid, okay document has been discussed and developed. More or less, it means one thing, that somehow, somewhere, in some time, when it would be possible, the United States would be able to explore and would be able to invest to the exploration of the Ukrainian minerals, and since then there would be the benefit for the US, and there would be the half of the money to Ukraine. Knowing that there are very little at all international investment to Ukraine, it's kind of a potential thing, especially if we speak that some of these minerals might be today in the frontline areas. So it really depends on the fact on what is when the war is over, when it would be possible to do this investment. So in the end, it was very important, and it's pretty miraculous what has happened, that to create a document which kind of will look good for Donald Trump, so he would say, I've accomplished something, but in the end, it doesn't harm Ukraine. It's actually kind of like a aspiration of the American government to invest into the exploration of the Ukrainian territories when the war is over, with some of the general words and Yes. with, of course, with some potential benefit. Allow us to translate, Ms. Gumeyuk, que Sí. dice nuestra invitada precisamente que es muy interesante la respuesta que da Exactamente. sobre este acuerdo entre Zelensky y Donald Trump. Usted le preguntaba que cómo ve el pueblo ucraniano, cómo ven desde Ucrania este acuerdo que se va a firmar mañana en Washington sobre estas tierras raras. Y lo que nos dice es que lo primero que tenemos que entender, Camila, es que este es un paso. Este es simplemente un paso más que no tiene nada que ver ni con la paz, ni con el fin de la guerra o con algún acuerdo o algo de seguridad. Simplemente es un paso más, y que es la herramienta que tienen en este momento los ucranianos para poder hacer más fáciles las relaciones entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y pues el gobierno ucraniano, porque de hecho nos dice, hemos oído en los últimos días muchas cosas viniendo desde el gobierno de Donald Trump que no han sido fáciles, pero que realmente no podemos desconcentrarnos. Lo que nos dice es, Donald Trump en este momento necesita tener un éxito político, y ese éxito político sería poder firmar este acuerdo de las tierras raras, y que de hecho los primeros borradores muestran que este es un documento sólido y que muestra que Estados Unidos, una vez se termine la guerra y sea posible, pues podría explorar e invertir en estos minerales raros. Y nos dice algo muy importante, y es que gran parte de los minerales están en este momento en las líneas de batalla, están, digamos, en la primera línea. Así que en este momento, para que Estados Unidos pueda hacer uso de estos minerales en algún momento, pues la guerra tiene que terminarse. Buena respuesta y buen análisis que yo no le tenía en mi cabeza, Gonzalo, de nuestra invitada. Muy interesante, Camila. Hay un punto que Donald Trump mencionó, ¿no? Cuando le dio el primer sablazo a Zelensky, tiene que ver con la posibilidad de hacer unas elecciones, un adelanto de elecciones. Incluso Rusia ha pedido que haya un adelanto de elecciones para ver si va a negociar Rusia con Zelensky o con otra persona. Pero recordemos que desde el año 2022 hay una ley marcial que no permite realizar elecciones en Ucrania. Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada si ella cree que más allá de la ley marcial debe haber elecciones presidenciales en Ucrania. Mr. Gumeyuk, even though that there is a martial law in Ukraine, do you think that Zelensky should go to the elections? So there is, after everything which Donald Trump said, and after the Russian reaction, it was clear that, the whole election thing is just, make the situation in which Ukraine may kind of take away the martial law and, let's say, push the soldiers back. So within that time, the Ukrainian civil society organization, the elections monitors, and the leaders of the Ukrainian opposition, which are in a huge fight with the President Zelensky, all said that the elections cannot happen, they are dangerous, and they definitely would be like a Russian trap and the harm. Because if before it was maybe some doubts if it's possible, because it's about money of the Ukrainian taxpayers, which we don't have enough
for the elections today while fighting the war. It's about the situation in the front line, but now it's kind of a very solid position of the Ukrainian opposition, of the Ukrainian society, of the people who are dealing with elections, that at this moment they definitely shouldn't happen, because we already see how Russia wants to use those elections for their purpose, to kind of create a chaotic environment where also we won't be we would need to take away the army from the front line. We need to be in the very vulnerable position for making these elections. Nos dice Gonzalo, usted le pregunta que cómo ven ese pedido de elecciones que ha hecho Donald Trump, que de hecho Rusia también ha pedido, y pues si cree que Zelensky debe llamar unas elecciones y levantar esa ley marcial. Lo que nos dice es que justamente lo que se está buscando es crear esa situación en la que se levante la ley marcial, se haga retroceder a los soldados de la primera línea de batalla, y lo que nos dice es que esas elecciones no pueden suceder, que ya sabemos cómo Rusia quiere usar esas elecciones para su propósito, para crear un entorno caótico, y que pues lo primero que tiene que pasar para que haya elecciones es retirar al ejército de la primera línea de batalla, que además nos dice, las elecciones cuestan mucha plata y en este momento no tenemos la plata suficiente para pagar unas elecciones y además pues seguir librando esta guerra. La invitada con que estamos conversando, la periodista ucraniana Natalia Gumenyuk, hace poco estuvo en Colombia, de hecho, estuvo en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana, y fue partícipe del Hey Festival. Y yo con ella quiero hablar un poco sobre la posibilidad del proceso de paz y las condiciones que debería tener un proceso de paz, de una paz sostenible en Ucrania. Mrs. Gumenyuk, according to your experience and knowledge, which conditions do you think should be ideal for a peace process? I mean, a sustainable peace process. So for Ukraine, the most important is to avoid the possible repetition of the full-scale invasion. So not to create situation in which there would be the moment when there would be decline in Western military aid, where Ukraine would be demobilized and the Russians would be able to attack again, like it happened after the 8 years of negotiations before 2022, when the pause in the front line and so-called negotiations were used by Russia to have more time. So today it's like stronger Ukraine, which would probably have enough of weapon, enough army, and a quite clarity what will happen in case Russia attack again in the full scale. Because we cannot control the fact that Russia would kind of go on arming itself for the years, because there won't be access to Russian territories, but there would be access to the Ukrainian territories. So it's really a stronger defense for Ukraine, enough of particular weapon, and in particularly not that much of the European or other troops, but also the air defense, maybe the development of proper air defense, so Ukraine would be able also to defend itself if there would be, new strikes and new missiles attacks. Nos dice Ana Cristina, usted le preguntaba justamente qué condiciones debe tener ese posible proceso de paz que está empezando de pronto a ver la luz, y lo que nos dice es que lo más importante para Ucrania en este momento es evitar la repetición de una invasión a gran escala, que haya además un declive de la ayuda militar de Occidente, de países como Europa y como Estados Unidos, y como ya pasó y nos dice 8 años después de las negociaciones de 2014 en 2022. Nos dice que debe quedar una Ucrania fuerte, una Ucrania que tenga la claridad de qué pasa si Rusia vuelve a intentar una invasión a gran escala, y lo que nos dice es que eso no se puede controlar, pues que las intenciones de Rusia es muy difícil de controlarlas, pero que por ejemplo sí puede haber apoyo, sobre todo con armas, para que tengan las armas correctas, Camila, y por ejemplo el desarrollo de defensas aéreas apropiadas para que Ucrania pueda defenderse en caso de que haya nuevos ataques, y no solo nuevos ataques, sino con nuevos misiles más poderosos. Y es que precisamente en eso es en lo que está Europa en estos momentos. Pues quiero agradecer a la señora Gumenyuk, Natalia Gumenyuk, como lo decíamos, periodista ucraniana, por estar con nosotros. Mi Gumenyuk, thank you so much for being with us in Blue Radio and for accepting this interview. It was a great pleasure talking to you. Thank you. Y entonces, muchas gracias. Ella, que yo no sabía que había estado en Medellín, pero muy clara en su análisis la señora Gumenyuk sobre algo que yo no había visto, y puede tener razón. Este es un acuerdo que se va a firmar mañana, en donde el presidente Donald Trump queda bien sin hacerle daño a Ucrania, que era lo que no veíamos. Decíamos, esto va, y de hecho el propio, por ejemplo, presidente Petro dijo que Zelensky se estaba equivocando de manera garrafal aceptando ese acuerdo. Dijo. Y fíjese que ella nos dice, no,
Este no es un mal acuerdo. Lo que pasa es que no es suficiente porque lo que tenemos que garantizar es que se acabe la guerra y que Putin no siga con este ánimo expansionista. Pero nos dice dos cosas interesantes, Camila, que yo creo que efectivamente no habíamos visto. El primero, que gran parte de estos minerales está en la primera línea de batalla. Es decir, que para que Estados Unidos pueda hacer uso de estos minerales, explorarlos e invertirlos, pues tiene que terminarse la guerra. Pero además, lo que nos dice es, Donald Trump lo que en este momento necesita es tener un éxito político, poder decir, logré algo. Y que en este momento, pues Ucrania tiene que ceder un poquito, porque sí tiene que ceder para mejorar las relaciones que no han sido del todo buenas, y pues Donald Trump tener también su éxito, decir, logré el acuerdo de los minerales. Hablando de los minerales raros, que era lo que nos estaba contando Gonzalo, yo sí le quiero agradecer enormemente a los oyentes que colaboran con este programa y son un integrante más de esta mesa de trabajo, porque a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 nos envían esta imagen. No esta que es la tabla periódica que trajo Gonzalo Lázari, sino mire, Gonzalo, esta es una imagen de la Agencia Internacional de Energía que muestra el punto crucial que discutíamos de por qué Estados Unidos está metido en esto de pedir los minerales raros. Porque en términos de extracción, mire que los combustibles fósiles, que son gas y petróleo, pues Estados Unidos está a la vanguardia y es uno de los principales extractores de los minerales raros. De los fossil fuels, es decir, del gas y del petróleo. Pero de los minerales, ahí están, por ejemplo, Chile, Indonesia, China, Australia, con el litio, con el cobalto, con el níquel, el copper, ¿cómo lo traduzco en español? El cobre. Pero si usted se va a la mano derecha, que cuando estamos viendo la imagen en pantalla, ve que el tema del procesamiento, todo el procesamiento de los minerales raros los tiene China, como usted estaba diciendo. Sí, y el procesamiento de los fossil fuels, del petróleo y del gas, lo tienen Estados Unidos y Qatar. Pero en minerales, en cobre, en níquel, en cobalto, en litio y en los raros, todo es China. O sea, China es el que está dominando este tema de los minerales. Y Chile pues, tiene cobre. A ver. Pero el procesamiento. Pero fíjense cómo, o sea, una cosa es de dónde salen los minerales, que es lo que va a pasar. Por eso lo que nos explicaba Gonzalo. Trump le dice, listo, pero yo saco esos minerales y los proceso yo. ¿Y qué es procesarlos? Hacer los chips. O sea, hacer todas las cosas que se necesitan para la inteligencia artificial. O sea, es que China sí nos lleva a nosotros no, porque nosotros no estamos procesando nada, pero sí le lleva a los gringos mucho recorrido. Mire, Camila, yo creo que el gran ganador de esta guerra no es ni Rusia ni Ucrania. El gran ganador de esta guerra es Estados Unidos. Al menos hasta el momento. Porque si Estados Unidos logra un acuerdo con Ucrania de poder tener esos depósitos de tierras raras, explotarlos, además poder producirlos, procesarlos, será una ganancia para Donald Trump a bajo costo. Mientras que por el otro lado, si también Rusia le dice a Donald Trump, aquí están estas tierras para que usted también la explote, como ya lo dijeron en su momento, hace cuestión de 2 días, pues el gran ganador es Donald Trump y los Estados Unidos. Recordemos lo que yo le había dicho lo siguiente, y rápidamente, Jennifer y Camila. Deng Xiaoping, que fue el que le abrió las puertas a la China moderna que hoy estamos viviendo hace 50 años, que decía que en China tenía que haber multimillonarios, que si bien es cierto había que tener una estructura comunista, socialista en lo político, pero en lo económico tenían que ver hacia Occidente y abrirse, fue el que dijo en su momento que Estados Unidos y Occidente tenían todo el petróleo del mundo, pero que ellos tenían tierras raras. Y si usted se ha dado cuenta, Camila, en los últimos 50 años, quienes se han convertido en el mayor líder, o en este caso, en el mayor productor de vehículos eléctricos, en el mayor productor de paneles solares, en el mayor productor de televisores, en el mayor productor incluso de teléfonos celulares, es China, gracias en gran parte a estas tierras raras que le dicen las vitaminas para este tipo de productos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Camila, que usted sabe que tiene la lista justamente de este tipo de minerales, China ahí aparece a la cabeza con el 40% de reservas de tierras raras probadas, y acá quiero subrayar esta palabra, probadas. Luego sigue Vietnam y Brasil con el 20% cada uno de ellos, y si usted mira, pues Ucrania no aparece como un país importante con presencia de tierras raras. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque he leído algunos informes, Camila, que hacen dudar sobre la presencia o la real cantidad de reserva que tendría Ucrania de estas tierras raras que justamente está pidiendo Estados Unidos. De hecho, hay un informe que menciona el programa de minerales del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y dice, mire, los mapas
sobre los que se están haciendo estos cálculos se hicieron hace unos 30 o 60 años, cuando existía la Unión Soviética, y con métodos de exploración de ese entonces. Puede que tenga más, pero puede que tenga menos. Eso es una cosa. ¿Cuál es la cantidad real de tierras raras que puede tener Ucrania? Y lo otro, ¿qué tan fácil será explotarlas? En este momento, Ucrania se quedó con la tercera parte de su capacidad para generar energía justamente por los ataques de Rusia. Entonces yo creo que son dos cosas que pocas personas han visto. Seguramente Estados Unidos tiene otra información y seguramente es fidedigna, pero creo que estos informes hay que tenerlos en cuenta para saber cuál es la realidad de las tierras raras en Ucrania. Pero entonces, Gonzalo, nosotros la semana pasada, el viernes, hablábamos con un profesor en Groenlandia y tratábamos de entender ese interés de los Estados Unidos por Groenlandia. Es exactamente el mismo. Es el tema de las tierras raras, por esa razón, que es importante entenderlo. Y es lo que está detrás de todo eso es la competencia de quién va a dominar el mundo, la transición energética, la inteligencia artificial, si China o Estados Unidos. Básicamente, Camila, es así. Donald Trump quiere hacerse con la mayor capacidad de minerales que pueda explotar. Y ahora bien, habrá que ver qué va a pasar en Estados Unidos, porque las tierras raras, Camila, son difíciles de explotar, de procesar, tienen un impacto muy duro al medio ambiente. En China, obviamente, no hay ningún tipo de fiscalización y por eso hacen lo que les da la gana, y el desarrollo de esa industria es 10 veces mayor a la que puede tener Estados Unidos. Y yo quiero ser muy claro en esto. El interés de Donald Trump, más allá de llegar a un proceso de paz o no, que no creo que sea el interés real de Donald Trump, es ganar una guerra económica y comercial. Aquí hay un interés económico del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mientras él va lanzando aranceles, bloqueando la economía estadounidense para el desarrollo local de toda su infraestructura, él va a necesitar esos minerales que están en Groenlandia, que están en Ucrania, que pueden estar en Rusia, para así abastecer su mercado y para así abastecer su producción, repito, en medio de los aranceles. Claro. El mundo los va a necesitar y cada vez más. Y además es que, para cerrar antes de irnos con una pausa, el tema, me dice un oyente, es la energía. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías están demandando cada vez más energía. Lo hemos venido tratando desde hace años en estos micrófonos, y es cada búsqueda que hacemos a través de Google, cada correo electrónico necesita más y más y más energía, y necesitamos de dónde sacarla. Si seguimos utilizando los combustibles fósiles, que son el gas y el petróleo, pues se viene el calentamiento global. Hemos llegado a unos acuerdos que queremos parar esa emisión de gases de efecto invernadero. Esa transición energética, para poder producir la energía sin los combustibles fósiles, ¿se hace con qué? Con esto, con los materiales raros. Aquí lo que está en juego es la energía y quién va a dominar y va a tener el control sobre de dónde sale la energía que se va a utilizar para las nuevas tecnologías. El cobre se va a demandar mucho, Camila, que Chile vende miles de millones de dólares hace rato en cobre. En Colombia hay 4 departamentos, pero solamente se está explotando en este momento en el Chocó. En el resto o están paradas las obras, o no hay concesión, o se está explorando. El cobre que no hacen sino robárselo de los cables coaxiales, ¿no? ¿Se acuerda que en una época se robaban los cables del internet precisamente para robarse el cobre? Pues porque el cobre es muy demandado en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos después de esta clase que hemos tenido sobre minerales raros y las implicaciones geopolíticas que tienen, de cómo están compitiendo los Estados Unidos, o está intentando competirle a los rusos precisamente en el dominio del procesamiento de estos materiales. Hacemos una pausa y regresamos, porque nos vamos a ir a hablar del Muelle 13, precisamente en el Pacífico colombiano, porque al parecer, ya nos va a explicar Sebastián Nora, el gobierno nacional sí tenía razón